Hola amigos, gracias por estar nuevamente con nosotros en este programa. Estoy seguro que muchos de nosotros nos gozamos viendo los repasos de la lección de este lindo programa, ¿verdad? Presente 7. En esta ocasión vamos a analizar la lección número 10. La lección número 10 se titula Pablo y la rebelión. Permítanme por favor leer el versículo inicial, el versículo de memoria que se encuentra en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 54. Y dice la escritura así: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto inmortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Vamos a hacer un repaso de nuestra lección de esta semana, considerando 5 puntos elementales. Punto número 1. El pecado de Adán introdujo la muerte al mundo. La perfección de Jesús nos permite alcanzar la vida eterna. En realidad, el ser humano cuando nace ya viene con el mal del pecado. A un niño no se le enseña a ser egoísta, pero ya es egoísta, no comparte sus juguetes tan fácilmente con los demás. Y esto es una evidencia de que el pecado ya viene con nosotros. Pero la Escritura dice en Lucas 19:10 que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que se había perdido? La humanidad. Dios no creó a los primeros hombres, no creó a los hombres con la tendencia a pecar. Los creó con un grado de perfección y sin embargo los estragos del enemigo, el pecado, hizo que la raza humana cayera y cayera y cayera y cayera e iba a caer a un grado de no retorno. Pero afortunadamente dice la santa palabra que Jesucristo vino a llevar a cabo ese rescate. Y mira, me encanta lo que dice Lucas 16:16. Dice Lucas 16:16, el que cree y sea bautizado, ese será salvo. Y son 2 requisitos que no son complejos en realidad: creer en nuestro Señor Jesucristo, tener fe en la obra intercesora, en la obra redentora de Jesucristo. No es complicado. A veces se nos complica un poco el asunto del segundo requisito, que tiene que ver con el bautismo. Pero aún así recuerden que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y va a hacer todo lo que esté de su parte, pero nosotros contaremos siempre con la ayuda de nuestro amante Salvador. Punto número 2. La Iglesia, la esposa de Cristo, es dada a los creyentes para que trabajen en su edificación. Y saben que 1 de Corintios 3:12 dice la Escritura que algunos siembran, otros riegan, otros cosechan. Es decir, todos tenemos parte en la obra de la iglesia. De la misma forma en como nosotros a veces clasificamos a alguna iglesia como iglesia imperfecta, como que esta iglesia no funciona, pero me quiero imaginar que lo mismo le sucedía a los hombres que se salvaron en la barca. Recuerden que en esa barca iban animales y no eran pocos. Así que como no había tierra firme, entonces los animales pues hacían sus necesidades allí dentro de la barca. Así que Noé y sus familiares tenían que convivir con todo eso, y sin embargo era el único lugar en donde se podía encontrar salvación. Ellos no podían ir a otro lugar. La iglesia fue instituida por Jesucristo cuando Él dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él ya tenía la intención de que la iglesia fuera un lugar de refugio para los creyentes.
no un lugar de santos, no un lugar de perfección. Y sin embargo, todos tenemos allí una función que hacer en esa iglesia. Punto número 3. Dios llenó de diversos talentos y capacidades a sus hijos para que al lograr la unidad se consolide el cuerpo de Cristo. Y ciertamente, Primera de Corintios, quiero darle lectura en el capítulo número 12 y en el versículo número 26. Voy a leer, desde el 14 hacia adelante. Dice la Escritura: además, el cuerpo no es uno solo, sino muchos miembros. Por tanto, si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no sería del cuerpo? Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría entonces el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Y muchos de nosotros estamos como estos órganos del cuerpo. Recuerden que todos tenemos una función que hacer en la iglesia. Todos hemos recibido talentos, dones, para la edificación de la iglesia. Pero algunos estamos pensando, como dice esta parte de la Escritura, oye, ¿porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo? ¿O porque no soy oreja, no formo parte de este grupo? Y hay quienes se sienten, o no se sienten más bien parte de la iglesia. ¿Cómo podemos revertir este asunto? Quiero mencionar que el mismo capítulo 12 y en el versículo número 26, dice la Escritura: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. O sea, la manera de hacer nuestra función, la forma de funcionar debidamente dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es precisamente buscando la unidad. De tal manera que cuando alguien sufre y alguno de nuestros hermanos va al hospital, vayamos al hospital a estar con él. Pero si alguien cumple años y prepara una comida, vayamos a comer con él. Pero toda la iglesia unida debidamente para la edificación del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Punto número 4. Como soldados del ejército de Cristo, debemos portar la armadura con la que Él venció al enemigo. Mira lo que dice Efesios en el capítulo número 6 y versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Debemos de entender, queridos hermanos, que no es fácil la carrera de un cristiano. No es fácil de ganar la pelea que nosotros tenemos cuando decidimos seguir a nuestro Señor Jesucristo. Por lo menos esta parte de la Escritura dice que nuestra lucha, no es contra carne y sangre, sino contra principados y contra potestades. Eso quiere decir que es demasiado peligrosa. Mantenemos una lucha muy difícil. Y sin embargo, en el capítulo 6 de Efesios y en el versículo número 14, se menciona cuál es la armadura que debemos de portar los cristianos. Dice así: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos de la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta es la armadura con la que Jesucristo venció. Y también esta es la armadura con la que nosotros tenemos que
que protegernos. Pero ve lo que dice el versículo número 18. Dice, orando en todo tiempo. Esta es la forma en cómo nosotros podemos adquirir esta armadura también. Recuerda que la oración juega un papel fundamental en la lucha, en el conflicto que se tiene como cristianos. Necesitamos nosotros tomarnos el tiempo para meditar qué tanto estamos orando y poder llevarlo entonces cada vez más a la práctica. Presente 7 te pregunta, ¿cuán importante es portar la armadura de Dios diariamente y no esperar hasta el día final? Necesitamos portar todos los días la armadura de Dios porque estamos viviendo una batalla continua contra el enemigo. Sin esa armadura nosotros no podemos hacerle frente y estaremos completamente debilitados y seremos presa fácil del enemigo. Cada día nuestra preparación depende mucho para que nosotros podamos estar listos o no para enfrentar esas peleas. Por eso es necesario que todos los días vistamos la armadura, el yelmo, la coraza, la espada, las sandalias, la palabra, y es indispensable para nuestra vida y para nuestra salvación. Punto número 5. Muy pronto Dios destruirá lo que nunca debió existir, la muerte. ¿Qué es lo que nunca debió haber existido? El pecado. ¿Te imaginas, hermano, qué pasaría si Cristo no hubiera resucitado? Es claro que si Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, pues si Él no hubiera resucitado, simplemente nosotros no tuviéramos esperanza. Pero la muerte y la resurrección de Cristo nos da la oportunidad a la vida eterna. Y ahora tenemos esa esperanza. Nadie debería de estar triste o vencido. Todos los cristianos deberíamos estar agradecidos, felices, contentos, porque Jesucristo murió, pero por sobre todo Jesucristo resucitó para darnos esa bendita esperanza. Quiero decirles que el día de hoy recibí una llamada telefónica en la que un gran amigo ha perdido a su padre. El padre también era mi amigo. El día de mañana voy a salir para estar con ellos. Pero una cosa es agradable, una cosa trae paz y tranquilidad. Que la familia, a pesar de que está dolida, está sufriendo, pero están felices y contentos, sabiendo que hay esperanza en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden, no vayan a olvidar seguir estudiando su lección de la escuela sabática, estudiando su escritura, su Biblia, orando, y también les invitamos para que sigan mirando cada semana este lindo programa y el repaso de la lección de cada semana aquí en este programa Presente 7. Que el Señor les bendiga. Recuerda mantenerte en contacto con nosotros a través de nuestra página en Facebook Presente 7.